Primer mensaje, que uno por supuesto preferiría no dar ese mensaje, claro. Pero el teatro soportó durante todo este tiempo, yo diría que uno de los momentos más difíciles en la historia del teatro mundial. Pero en la Argentina vimos cómo los teatros cerraban. Igual que en la época de Shakespeare. De pronto, una pandemia nos detiene y el teatro es presencial. Podemos hacer streaming, podemos inventar distintas cosas que se inventaron, y muy bien, pero el teatro es presencial. El teatro necesita del actor y del espectador. Sin un actor y un espectador no hay teatro. Lo decía Jerzy Grotowski en el año 1967. Desde que existe el teatro es así. En este momento el teatro está renaciendo. Si estás en Mar del Plata vas a encontrarte con una enorme cartelera de espectáculos. Algunos te pueden gustar más o menos, pero en todos es riguroso el barbijo. Estuvo con nosotros hace muy poco Bustinza, que hace un teatro off, que es un teatro experimental. Mariana Cumbi Bustinza es el nombre completo, que tiene su público. Pero también está la necesidad del teatro comercial, está la necesidad de producir teatro, de que al teatro vaya mucha gente, de compartir esa ceremonia única que la da el teatro. En instantes vamos a conversar con Carlos Rothenberg, que entre otras cosas tiene el teatro más antiguo de la Argentina, que es el Teatro Liceo. Cuando yo miro fotos del antiguo Liceo, Cora Roca publicó un libro estupendo, donde hay fotos de todos los teatros, y uno se emociona de pensar que ese teatro está vivo, que no le ocurrió lo que le ocurrió al Teatro Odeón, por ejemplo, sino que está vivo, que está presente, que está funcionando. Y si no está funcionando a full, es por motivos que todos conocemos. Pero el Teatro Liceo está ahí, en Rivadavia, haciendo esquina, en pleno barrio de Congreso. Quiero mostrarles un libro, Cuando el anarquismo causaba sensación. Ahí está, de Martín Albornoz. Libro que me mantuvo tan atrapado y me hizo pensar también en los medios de comunicación. ¿Cuál era el relato que había de los anarquistas? ¿Qué se decía? ¿Qué decía la prensa? ¿Qué decía la nación? ¿Eran héroes? Mataban gente, sí, mataban gente. Pero el relato que ha construido Martín Albornoz a través de un estudio muy serio y muy profundo, da cuenta, por un lado, por supuesto, de casos muy concretos. Humberto I, asesinado por un anarquista, una emperatriz asesinada por un anarquista. Pero ¿cómo se contaba esa historia? ¿Qué lugar ocupaba el anarquismo a fines del siglo XIX, principios del XX? Bueno, de esto vamos a hablar con Martín Albornoz. Y hace poco mostré este libro en cámara. Ustedes dirán, ¿y qué? ¿Lo muestro otra vez? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque es maravilloso este libro. Es un libro para niños, lo hizo Isol, y tiene ilustraciones que las vamos a compartir con ustedes, por supuesto, y que las vamos a disfrutar mucho. Pero es un texto y un dibujo y una manera de pensar un texto y un dibujo perfectamente dialogando entre sí, que a mí me impacta mucho. Bueno, hay más, por supuesto, pero camino y voy a saludar un poco un héroe, ¿no? Un poco, con todo lo que has vivido con el teatro, sos un poco un héroe, ¿no? ¿Cómo va, Carlos Rothenberg? No. ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Osvaldo? Y bueno, pudiste sostener todos los teatros. ¿Qué momento? Yo te escuchaba en este preámbulo, ¿no? Que hiciste. Y como en todo, al mundo del espectáculo, me acuerdo que en plena pandemia estuvimos charlando de este mismo tema. Uh-huh. Lo atravesó en el mundo transversalmente porque nosotros siempre dijimos, cuando esto arrancó en marzo del 2020, ya va a ser 2 años, dentro de 2 meses, que nuestra actividad va contra natura en relación a lo que pide la salud del mundo. Mientras se pide distanciamiento social,
y lugares aireados, abiertos. Nosotros trabajamos amuchando gente en lugares cerrados. O sea que fue muy fácil darse cuenta de entrada que era una de las principales damnificadas desde el punto de vista de la actividad. Pero también entendimos rápidamente que no hay con qué darle a la salud y de la vida, de la gente, de nosotros, de los ciudadanos. Y yo creo que eso nos dio una claridad de entrada muy concreta que no siempre. Hay un viejo dicho, seguramente lo inventó algún empresario, que es: el show debe continuar. Y algunos nos dimos cuenta muy rápido que el show no debía continuar. Claro. O sea, creo que lo más, digamos, el sentido común llevó a la comunidad teatral a darnos cuenta muy rápido, en esas primeras horas, que el show no debía continuar. Lo ejemplificamos, por ejemplo, colocando un gran cartel en nuestra Broadway porteña, que sería la ciudad de Buenos Aires, la avenida Corrientes, que decía: bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. No apuramos los tiempos, no porque no hubiese necesidad de la comunidad, pero hablo de la comunidad artística, ¿no? Pero justamente no sabía que iban a poder a tenerlo para mostrarlo. Pero justamente me parece que en ese mensaje lo que quisimos decir, y lo logramos, fue: vamos a trabajar internamente mucho con las autoridades sanitarias, económicas, políticas, para poder ver cómo vamos a hacer cuando podamos abrir. Pero en el mientras tanto nos mantuvimos muy abroquelados. Obviamente que para esto hay que admitir que no a todos nos pega de la misma manera, tanto en los que tiene que ver con la salud como también desde lo económico. O sea, en el circuito nuestro, lo que tiene que ver con el teatro independiente. Cuando digo nuestro, me refiero al teatro. Sí. Yo pertenezco a lo que llamamos el circuito comercial, pero desde el punto de vista de los colegas, mujeres y hombres de nuestra actividad, como pasa siempre, el que tiene menos resto, menos espalda, la pesa peor. Sí, igual siempre has tenido una actitud ejemplar con el teatro independiente, y no solo con el teatro independiente, él no lo cuenta, pero ha tenido una actitud ejemplar con la gente que la pasa muy mal en el teatro, siempre, ¿no? ¿Por qué amas tanto el teatro? ¿Qué te pasó? No, pero digo, de chico, ¿qué ocurrió? Me encantaría saberlo, sobre todo porque no provengo de una familia de espectáculo. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Estoy cumpliendo en estos días 47 años haciendo todos los días lo mismo, y con la misma pasión de hace 47 años, cuando tenía 17 y estoy próximo a cumplir 65. Y en ese sentido, yo no trabajo. Esta es una gran maravilla, ¿no?, que me pasa. No es cierto, trabajar. Es que no lo siento como un trabajo. O sea, si yo mido a qué me dedico, tengo el privilegio de poder todos los días, incluso en esta charla, estar haciendo, dialogando, hablando, construyendo sobre aquello que me apasiona. Entonces no lo sentí nunca como un trabajo. Ahora, cuando caminás por el Teatro Liceo, ¿vos te das cuenta lo que significa tener el Teatro Liceo? ¿Salvarlo de que lo destruyan? Lo tengo muy claro porque es el más antiguo, ¿sabías? Es el más antiguo el teatro privado más antiguo de toda América Latina. No hay en toda América Latina un teatro que sea anterior a 1872 como el Liceo. Por eso justamente en este año que hoy está comenzando vamos a celebrarlo. Vamos a celebrar los 150 años redondos del Liceo. De hecho, si uno entra hoy, porque si pasás no hay espectáculo, lo único que encontrás son andamios, porque estamos haciendo la puesta en valor para celebrar a mitad de año su cumpleaños 150. De América Latina, ¿es? De América Latina, teatro privado. ¿Por qué aclaro privado? Porque hay dos teatros. Uno, el Teatro de Ouro Preto en Brasil, y más cerca, el Teatro Solís de Montevideo, que son anteriores a 1872. Mira. Y funcionan. Pero son teatros públicos que se sostienen desde las arcas del Estado. En cambio, privado no hay ninguno que haya perdurado de esa época. Y lo tengo muy claro y soy muy consciente porque en 1994, cuando yo ingreso con un crédito de entonces del Banco Mercantil, nunca me voy a olvidar, para poder, doy la marca porque ya no existe como marca de banco, me acuerdo que ingreso porque me entero, me lo cuenta la empresa que se iba,
que se convertiría inmediatamente, quien lo adquiría, entonces, en una casa de apuestas hípicas. Y tan cierto No te puedo creer. tan cierto fue que si alguien de quienes nos ven tiene memoria, con la entrada nuestra como empresa al liceo para que no se convierta en otra cosa, esa casa se coloca, se hace en lo que fue la sala del Cinema 1 en Suipacha entre Corrientes y Lavalle. O sea, no pudiendo hacerse en el liceo, terminó haciéndose aquel destino. Pero le iban a hacer en el liceo. En el liceo. En realidad, desde el punto de vista de la ley no la violaban, porque si vos mantenés el edificio, no estás destruyendo el teatro. El mejor ejemplo es que todos ponderamos la librería, el Ateneo, en el Gran Splendid, Sí. pero el Gran Splendid Era un teatro, por favor. ¿Y qué teatro? ¿Y qué teatro? Ahí tenemos que tener en claro para dónde disparamos, ¿no? Si nos parece bien que exista una librería, no está violándose ninguna ley. De la misma manera, si vamos a la ley, uno no comulga porque es teatrista, pero en realidad no violaba ninguna norma si se convertía en una casa de apuestas hípicas. Bueno, para mí sí, pero ya es personal, tenés razón, es claro, totalmente para mí también, personal. pero- Me da un ataque, directamente me da un ataque. Sobre todo porque no nos gustan los caballos. Porque no quiero saber nada con eso, ¿no? Actualmente tenemos una cantidad de obras en cartel, es correcto lo que digo. Mar del Plata está estallada. En todos lados. Hay un cuello de botella que se formó justamente por la retracción. O sea, tantos meses sin poder desarrollarse los proyectos que estaban en cartel y los que venían, que se da una coyuntura bastante especial. No se consiguen teatros en estas épocas. O sea, por un lado tenemos el cuidado sanitario y por otro lado la otra cara, que es los teatros abiertos. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con lo mal que la pasó la mayor, digamos, la masa crítica de trabajadores en cualquier aspecto, cualquier disciplina de nuestra actividad la pasó muy mal. Las economías hogareñas, ya no hablemos de las empresas, hablo de digamos, las pymes culturales, dejarlas por un minuto de lado. Hablo de quienes trabajan en esos lugares. Realmente no había resto para sostener una actividad paralizada al 100% durante tantos meses, donde también me acuerdo haberte dicho, estaban un poquito mejor aquella nómina de personal en relación de dependencia, que al menos tenía a quien reclamarle, o de quién cobrar, o de quién incluso tener los beneficios que el Estado provocó a partir de los ATP, los repro, créditos blandos, etcétera, que aquellos que no tenían un empleador, que es la gran mayoría de nuestra profesión, que se reúnen para un proyecto. Al no existir el proyecto, ¿a quién le vas a reclamar? Por eso salió muchas ayudas del Estado a través de Cultura de Nación, como para poder paliar de alguna manera a una cantidad de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la cultura que no tenían sostén alguno. Y esa es la parte que no se ve de nuestra profesión. Claro. La parte que le queda en la memoria emotiva a la televidente o televidente es, llamémoslo así, los famosos. Claro. Que no son y más no es que un así, 6%. claro. Sí, mínimo. Pero no Mínimo. llega, a veces hacemos ese trabajo, nunca llegamos al 6% del padrón real de gente que trabaja en esta profesión. Y ni hablemos de otras actividades, digamos, que tienen su correlato en lo artístico. Claro. O sea, cuando aprovechemos que estamos en la televisión pública, cuando en cualquier ciudad de Argentina, en el mundo, hablo de Argentina porque somos argentinos, Sí. estamos acá, hay una función de teatro o música, sabe la gente de esa comunidad, ciudad o pueblo, que esa noche se le van a multiplicar los viajes en remis, los viajes en taxi, que va a trabajar el estacionamiento cercano, El restaurante cercano, o la pizzería, los mozos. o sea, todo, que el kiosco de al lado va a tener clientes que otra noche no tenían. O sea, tiene un montón y si no, miremos acá en Buenos Aires lo que pasó con Avenida Corrientes. Corrientes se borró en pandemia por encima de lo que fue otro tipo de locales comerciales. Cerró La Paz. Y volvió con la actividad cultural, porque es un llamador. Por algo los medios del mundo tienen una sección que se llama espectáculos, y no tienen una sección que se llama zapatería. No. Y esto no va en contra
de la zapatería. Claro, al contrario. Esto va a una realidad que en cualquier lugar del mundo, o acá, tenés un programa que si bien es de arte, en general el tuyo, y no específico del espectáculo, pero hay una sección como la que estamos desarrollando ahora que es de espectáculo. ¿Cuántas obras tenés ahora y qué títulos te entusiasman más, menos? A mí más que títulos me gusta decirte que yo alguna vez registré en patentes y marcas multiteatro. Y lo hice más que por los edificios, porque yo tengo una concepción muy pluralista en ese sentido. También en la vida, te quiero aclarar. O sea, pero desde el punto de vista de la programación, a mí me gusta una programación con la cual no siempre hemos coincidido contigo, donde me gusta tener, como lo he tenido, el precio de Arthur Miller aquí y la revista con Carmen Barbieri en la esquina. Claro que sí. Y después dejo de alguna manera que también el público nos acompañe de una manera o de la otra, porque entiendo que todo, incluso lo más popular, claro, no deja de ser cultura. Y ocupa una función. Así es. También. Por eso digo que si me preguntás por un título específico, no. Pero sí decirte que me gusta tener una programación muy heterogénea. Y se da. Si querés, a Solita Silveira y Verónica Llinás en un teatro haciendo una comedia como Dos Locas de Remate, claro, hasta buscar una cosa distinta con Griselda Siciliani, Carlos Casella, con un libro de Jorgelina Aruzzi que se va a estrenar el mes que viene, que se llama Pura Sangre. Me gusta ese no encasillarme con nada. Y bueno, y de repente aparece una comedia muy exitosa y tantas otras con las que fracasamos. No sabemos exactamente. Claro, eso es un misterio, ¿no? Una vez te pregunté por el éxito y me dijiste si lo supiera. No se sabe qué es lo que puede pasar en el teatro, pero esta temporada es buena, empezó bien. Empezó, la gente volvió en octubre más rápido de lo que yo creía que iba a volver. Y lo relaciono, Osvaldo, con lo que dije al principio. Yo creo que, y en esto hay que ser honesto y casi diría reconocer a los medios, que por derecha y por izquierda ponderaron el cuidado sanitario en los teatros. Claro. Y en ese sentido fue multiplicador el mensaje. Primero porque se lo hizo, pero primero se lo estudió, después se puso en práctica y después se difundió. Y yo creo que la gente volvió más rápido a nuestra actividad porque nos da un cierto crédito por lo que dije antes, por no haber apurado los tiempos, por haber tenido en claro. Claro, incluso te digo, yo cuando voy al teatro actualmente veo que todo el mundo usa barbijo. Es decir, por ahí no ocurre lo mismo en un avión, pero en el teatro sí. Sí, y en el avión también debería ocurrir. Debería ocurrir. Bueno, no nos olvidemos que una diferencia enorme que hemos tenido con los cines, nosotros cuando en un momento pasamos del 30 al 50% del aforo, los cines siguieron en el 30% porque prefirieron priorizar, consultado el gobierno y dicho en una reunión, el candibar, el pochoclo. Claro. Y eso hace que te saques el barbijo. Nosotros siempre dijimos no alimentos y bebidas y queremos seguir con lo que vos decís al principio sobre el ritual del teatro. Te puede gustar más o menos el espectáculo. En uno acertarás y en otro te clavarás, como nos pasa a todos como espectadores. Claro. Pero me parece que el haber utilizado, antes hablé del sentido común, en habernos dado cuenta muy rápido que sin salud no había borderó, claro, me parece que nos aclaró. Es más, yo escribí una columna para mí mismo que se difundió después en octubre del año que acaba de terminar y decía que nunca creí, después de tantos años de profesión, esperando todas las noches el borderó. El borderó, si alguien no lo conoce, sí, es la planilla de asistencia, números, recaudación, cómo fue el teatro. Tantos años, durante 40 y pico, me la pasé esperando el borderó. Nunca pensé mutar por otro borderó trágico, que era esperar cada noche, como tantos en el mundo, el borderó de personas infectadas o fallecidas. Y me di cuenta que si no atendíamos ese borderó, el otro no iba a llegar nunca. Claro. Y me parece que hoy, pese a lo que estamos viviendo, nosotros desde ADET, que es la Asociación Argentina de Empresarios, Empresarias de Teatro y Música, no lo decimos mucho, pero no tiene secreto, hacemos permanentemente comunicaciones internas
para no relajarnos nosotros. O sea, estamos permanentemente, sobre todo los que tenemos ya más experiencia en pandemia ahora. Habíamos tenido un experimento ya en el 2009, nada que ver con esto, que fue gripe A. Pero ahora lo tuvimos que hacer. Sí, sí. Porque ahora, en este año que comienza, aparecen nuevos jugadores, artistas, producciones, que no llegaron a vivir el 2021. Y entonces, los que somos más viejos, queremos mostrarles cómo funciona el protocolo y machacar mucho, porque de lo que se trata es, en definitiva, cuidar la salud primero y también cuidar las fuentes laborales. Claro. Porque si no cuidamos la salud, está el perjuicio, obviamente, de lo más importante que tiene un ser humano, pero también se cae la fuente laboral. Entonces, se cae todo. Me parece que esa delicada ecuación es la que venimos sosteniendo. Te quiero agregar una cosa entre nosotros, partiendo de la base que en un feriado como hoy nadie nos está viendo. No sé, esto, qué maldad que tiene este hombre. Esto que estoy diciendo no invalida que en lo privado uno tenga que tomarse, no voy a decir la marca del medicamento, pero sí la droga, alguna pastillita de valsartán, claro, para mantener la presión. Para mantener la presión, para estar tranquilo. Si no es Saibaba, que estamos acá en medio de una pandemia diciendo estamos todos. No, hay problema. No. Hay problema. Carlos Rottenberg, muchas gracias por todo esto. Tan bueno escucharte, realmente. Muchas gracias. Por favor, Osvaldo, un abrazo. Muchas gracias. Carlos Rottenberg, por supuesto, en otra trama comienza nuestro programa, comienza nuestro año y enseguida regresamos. Ya venimos. Lamentablemente nuestra historia tuvo lo que ustedes conocen como la jornada trágica del 19 y del 20 de diciembre. 39 muertos. Pregunto, ¿hubo responsables civiles? ¿Realmente los hubo? ¿Fueron condenados? No, parecería ser que no. Memoria del caos es una muestra que no podés dejar de ver en Riobamba al 500, que es la Casa Nacional del Bicentenario. ¿Qué ocurrió en esos días? ¿Qué es lo que ocurrió? Gente en la calle, robo de los ahorros, y ahora viene gente como el señor Cavallo, que paseó en diciembre, el año pasado se la pasaba hablando del 2001, cuando fue uno de los principales responsables. Él, como tantos otros, que la verdad que me sale el término caraduras, ¿no? Porque cuando hablan de lo que ocurrió y no se hacen responsables, me parece absolutamente terrible. Bien, esta muestra, que a mí me pareció extraordinaria, trabaja con el archivo vivo de la historia, con la clase obrera, la clase media, distintas personas, distintos grupos, piqueteros, que estuvieron en la calle, que convocaron a la revuelta, sin redes sociales como funcionan ahora, por supuesto, que soportaron las balas de verdad, Recordamos el cuerpo, por ejemplo, de Jorge Demetrio Cárdenas en las escalinatas del Congreso. Y eso es lo que no tiene perdón, lo que no tiene ningún perdón, es la barbarie de la represión, la brutalidad de la represión. Todo esto que ocurrió y que padecimos los argentinos, y los que somos más grandes nos acordamos perfectamente, no tenemos ninguna duda de quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió. El pueblo en la calle, el pueblo sin ahorros, las grandes empresas beneficiadas, como siempre, ¿no? Como siempre. ¿Por qué? Porque le especificaron las deudas. Y la verdad que en ese lugar, como siempre, estaban los verdaderos luchadores, como las madres, como las abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto. Estaba la gente reclamando lo que era propio. ¿Qué ocurrió después? 5 monedas, 6 o 5 o 6 presidentes, cualquier cosa. Y por eso, cuando veo a estos economistas que andan de canal en canal
diciendo una estupidez tras otra, digo, no se van a hacer cargo nunca de que una mala gestión económica lo que produce es miseria, y esa miseria produce caos. Nunca se van a hacer cargo. Bueno. Maestro Martín Albornoz, ¿cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias. Gran libro. Incluso el título, ¿no? Causaba sensación. Para bien o para mal, siguiendo tu libro, ¿no? Para condenar o para convertirlos en héroes. Contame cómo creció este libro. Bueno, en realidad el libro originariamente fue mi tesis de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y yo tenía ganas de contar la historia del anarquismo desde otro punto de vista. En general siempre fue contada desde el punto de vista de los propios anarquistas. O de Osvaldo Bayer, ¿no? Osvaldo Bayer, David Viñas, digamos en lo que sería una sede más periodística o ensayística, Juan Suriano, en fin, un montón de historiadores que tomaban al anarquismo desarrollándose de adentro hacia afuera. Y a mí, yo tenía algunos indicios de que, como a diferencia de otros movimientos políticos contestatarios, el anarquismo había sido muy narrado también por múltiples voces que lo habían tomado por objeto, desde la policía, la criminología, José Ingeniero, Francisco de Veiga, etc. Y la prensa comercial, una poderosísima prensa comercial de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, veían que el anarquismo era un fenómeno muy redituable en términos informativos, en términos noticiosos, y esa historia, que era muy atractiva para narrarle a los miles de lectores, tenía un punto de partida que no era en Buenos Aires mismo, sino en las grandes ciudades de Europa, donde el anarquismo tenía, digamos, una deriva asociada sobre todo a grandes atentados, sobre todo por su enorme eficacia. No es que el anarquismo fuera eso, pero en un raid de muy pocos años asesinaron al presidente de Francia, a la emperatriz Sisi, al rey Humberto I de Italia, al presidente de Estados Unidos McKinley, en un rush así de 4 años, 6 años. Uno fue Carnot. Claro, Sadi Carnot. Carnot. Otro fue Humberto, el rey Humberto. Humberto I, que generó en la Argentina, por lo que vos contás, yo todo lo aprendí de tu libro, generó un despliegue extraordinario de prensa y de distintas cosas, ¿no? Sí, sobre todo era interesante porque yo quería mostrar efectos sociales, culturales, del anarquismo, no en las sedes evidentes, pero lo de Humberto I en particular fue asombroso porque la calle Humberto I tiene su nombre desde que a mediados del 1900 un anarquista atentó con... Claro, sí, el origen de la calle Humberto I, que antes se llamaba Comercio, es como una respuesta inmediata de los parlamentarios argentinos que deciden rebautizar la calle. Y lo que hay es algo interesante también, es una enorme movilización popular de duelo por ese rey, lo cual también muestra, uno tiene la idea de que, bueno, a principios del siglo XX todos los sectores populares eran anarquistas, pero uno ve gran parte de esa inmigración italiana, pobre, que estaba buscándose la vida, que había sucedido algo muy importante en su país, que tampoco era el país que hoy conocemos como Italia. Entonces es interesante, muchas movilizaciones y después el hecho comunicacional. El diario La Prensa hace sonar por primera vez su sirena y hace funcionar por primera vez su farol, que después fue famoso, a propósito de la muerte de Humberto I, dispositivos que estaban pensados para dar grandes noticias. Así que... Ahora, dar impresión, no quiero decir el relato, ¿no? Porque no me gusta esa palabra, porque siempre la usan contra los movimientos populares, pero digo, hay un relato, hay una construcción que beneficia la venta de diarios, por ejemplo. Por ejemplo. Digo, leyendo tu libro. Sí. Leyendo tu libro. Todo lo sé de tu libro, francamente todo lo sé de tu libro, ¿no? Y crea una suerte de o monstruo o héroe. Porque también crea una suerte de héroe, ¿no? Bueno, depende para quién. Por eso, depende para quién. Se vuelven muy atractivas las figuras de los anarquistas, siempre considerando que en la sociedad porteña, que además para mí lo que me interesa mostrar es que esto sucede en una sociedad de Buenos Aires absolutamente modernizante, en proceso de modernización, con unos diarios que tienen las mayores tiradas de diarios seguramente de América del Sur, y que ven en ese anarquista italiano, francés, que atentó contra grandes figuras a través de las noticias internacionales, que es un hábito que quizás se ha perdido hoy, pero que en ese momento era constitutiva de la lectura de los telegramas,
los corresponsales, etcétera. Entonces hay ahí una narrativa que, si no heroiza, vuelve muy atractiva la figura del anarquista, sobre todo, insisto, en una ciudad donde se pensaba que ese no iba a ser un peligro. Hecho que después fue desmentido conforme fue avanzando el siglo XX. Otra cosa que me gustó mucho de tu libro, todo me gustó, pero hay otra cosa que son los criminólogos. El papel, todo lo que pensaban y decían sobre el anarquista, casi siempre equivocados desde el punto de vista de lo que ellos transmitían. Digo, es un crimen, pero bueno, no sé, Lombroso es uno de los más conocidos, ¿no? Sí, Lombroso a nivel mundial, digamos, en Argentina, sí, José Ingenieros. Muy importante, claro. José Ingenieros, que es prácticamente uno de los que pone a funcionar el discurso criminólogo en Argentina, y Francisco de Veiga, que era otro, digamos, son dos importantes criminólogos, hoy parece como algo desusado, pero sobre todo a mí lo que siempre se dijo que el discurso criminológico había proveído de armas o herramientas para la criminalización del anarquismo, un poco en la línea de él, lo que se supone que hizo Lombroso. Pero es interesante porque estos criminólogos, José Ingenieros conocía a muchos anarquistas porque él venía como del campo socialista, entonces había lidiado y combatido contra los anarquistas. Y Francisco Veiga, yo lo que veo es que se interesan, digamos, genuinamente, de acuerdo a sus propios parámetros de comprensión del fenómeno. Y entonces, a mí, como historiador, esa mirada que ellos tienen del anarquismo como calaña carcelaria, como ellos lo decían, me permite acceder a relatos del anarquismo que no están en los propios relatos anarquistas, que son los que no son muy vistosos, los que no son Radovisky, los que no son Claro, Radovisky fue fundamental, ¿no es cierto? Radovisky es una especie de Jesucristo del anarquismo en esa época, un mártir en vida además, ¿no? Se considera un mártir en vida. Y en cambio ese interés del criminólogo por ese anarquista un poco paria, ese que termina en un psiquiátrico, a mí me permite recuperar historias, que en parte es lo que yo creo que el libro tiene. Es un libro plagado de historias. Plagado de historias. Por ejemplo, yo no sabía que habían atentado contra Roca. Claro, por ejemplo. Contra Roca, contra Quintana. Contra Quintana. Y ese es interesante porque el caso de Quintana, que uno en 1905 uno podría haber dicho, bueno, por fin los anarquistas argentinos en Argentina se comportan como los europeos. En realidad, los criminólogos lo que dicen es, bueno, en realidad este anarquista no es tan peligroso. O sea, en realidad no es tan peligroso. Es vegetariano, cultiva los controles pasionales, es un tipo que practica como alguna forma de austeridad sexual, por decirlo así. Se instruye, es un lector voraz. Bueno, por ciertas condiciones psíquicas, esto es muy de la criminología, abrigó la idea de matar a Quintana con un arma que no funciona, un montón de elementos. Después habría que ver si Salvador Planas, como se llamaba ese anarquista, que era un anarquista catalán, que se hace anarquista en Buenos Aires, eso es interesante también, no en Cataluña, era eso que los criminólogos decían, pero en principio ese discurso lo ayudó o pretendió ayudarlo para aligerar la condena que después tuvo. Después escapó además del penal de la penitenciaría nacional. ¿Qué pasaba entre socialistas y anarquistas? ¿Eran perro y gato, como decís vos? Bueno, a mí hay algo que esto remite, digamos, al origen de la investigación, que en realidad antes que una tesis doctoral fue una tesis de maestría donde yo quería estudiar las disputas entre anarquistas y socialistas. Y yo como muy doctrinariamente quería ver qué pensaban sobre el Estado, sobre la violencia, sobre la revolución, pero en realidad cuando empecé a meterme en ese mundo me di cuenta que los motivos por los cuales discutían, por lo menos eran menos vistosos que las disputas en sí. Grandes jornadas de controversia entre dos contendientes, ingenieros por el socialismo, uno de ellos, en general, disputan ¿por qué? Porque disputan un mismo público, que es el público popular, que es un público, recién hablaban del teatro, un público que consume bienes culturales, para quien esas disputas tienen que ser atractivas visualmente. Imagínate que si vos querés conquistar el favor de alguien, si vos te pones a leer El Capital de Marx, probablemente no sea la propuesta más seductora que tengas. Claro. En cambio, si vos tenés cierta capacidad oratoria, cierta capacidad de vociferar y de demostrar el error del otro, aunque sea por insultos, yo ahí hago como una especie de catálogo de insultos que utilizan mutuamente, bueno, eso permite ver que en esa disputa por ese público, ya no los lectores de los grandes diarios, sino por ahí jóvenes militantes obreros, hay un clima de pelea, eso que yo llamo tomándolo de una fuente, no es un invento mío, como perros y como gatos, y generando otro círculo informativo, que es que a la gran prensa le interesaban esas disputas, porque solían terminar en grandes desbarajustes, por decirlo así. Y hay una pregunta que es, que vos te la haces en el libro, ¿no? ¿Se puede ser policía y anarquista?
Bueno, esto, que es algo que yo en realidad me lo voy encontrando, que es que acá hay como dos cuestiones. Una cuestión es que la policía, junto con el socialismo, se interesaron muy tempranamente por los anarquistas de Buenos Aires. Sabían dónde estaban. Lo que por ahí alguien que vivía lejos de los barrios populares no lo sabía porque no era considerado un peligro. Ahora, la policía tiene una gran relación de cercanía con el actor anarquista. Lo persigue, lo vigila, lo controla, se fija que no sea como los europeos, se fija si hay alguno que esté planeando un atentado. Ahora, yo muestro que esa relación de cercanía por la base tiene que ver con que muchos policías provienen de los sectores populares en 1900. Entonces, encuentro que dentro de esas prácticas polémicas, muchos anarquistas se empiezan a acusar entre sí de ser policías y algunos dicen, sí, yo soy policía, pero trabajo de policía. Porque además hay que entender la propia institución policial. No todo policía es Ramón Falcón. Digamos, hay policías de esquina, hay policías científicos que tienen mucho saber sobre lo que es el anarquismo. Entonces, en ese desbarajuste, en ese universo de interacciones, yo encontré que hay casos de policías que trabajan, anarquistas que trabajan de policía. Y sí hay un caso muy famoso de Fac Liebert, que era un propagandista, Federico Gutiérrez, que trabajaba de policía y era un gran propagandista del anarquismo. Y en un momento, él tiene que admitir que trabajaba de policía, y en ese mismo momento Ramón Falcón lo exonera en 1907. Yo encontré la exoneración en el Archivo General de la Nación. Sí. Ahora, por inconducta, digamos. Algo que me parece admirable de esta colección y de este libro en especial, es que no escriben para la universidad, escriben para todo el mundo, y no le quitan hondura al trabajo. El libro es fascinante porque tiene muchas historias, además de un rigor académico que es el tuyo. Es así, te propusiste eso. Yo tenía la sensación, a mí siempre, yo nunca separé, digamos, la dimensión epistemológica de la narrativa. O sea, para mí la narrativa tiene un componente ligado al conocimiento y hay historias que requieren cierto tratamiento. Si yo encuentro que hay un tipo que entra a un bar borracho y empieza a gritar ¡viva la anarquía! Y que después apuñala a un comensal, yo no puedo... Parece teatro eso. Yo no puedo narrarlo, ¿no? Claro. Entonces requiere un tratamiento, y además porque hay piezas que son minúsculas. Un telegrama es una pieza narrativa minúscula, es un atentado en Lieja. Las cajitas. Claro. Te mandaban una cajita y al abrirla podía pasar cualquier cosa. Y después porque hay en un momento en el que en Europa hay muchos atentados y en Buenos Aires no, en Buenos Aires empiezan a proliferar miles de rumores, como una ansiedad. Entonces el libro intenta describir los distintos tonos con los que y lo lográs con creces. Martín Albornoz, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Excelente el libro de Martín Albornoz. Excelente. Cuando el anarquismo causaba sensación. Y causaba sensación. Te juro que causaba sensación. Léelo, haceme caso y después me contás. Esto es otra trama. Hay más, por supuesto, pero ya volvemos enseguida. La literatura infantil. Yo no soy un especialista en literatura infantil. Hay gente que sabe mucho. Nora Lías Ormani, por ejemplo, por citar a una, ¿no? Pero cuando llegó la costura, primero lo miré y dije, qué maravilla. Después lo leí y dije, ¿cómo logra esta belleza? Y Sol, que tiene 24 libros, me entero. Después me entero. Tampoco vamos a decir que yo leía todos sus libros, no es cierto. Pero me quedé maravillado. ¿Cómo estás, Isol? Muy bien, muchas gracias. Contame la relación que hay entre ese, ¿cómo se llama? Es un chal. Ese chal. Y el libro, ¿es igual al libro? Bueno, este libro surgió de una invitación de un museo de Palestina. Yo estuve en Palestina hace 3 años porque tienen un instituto que se llama Tamer, donde tratan de que los chicos y la gente que vive en Palestina se conecte con la literatura y que la genere también. Entonces fui a dar unos cursos. Y bueno, fui a este museo que era alucinante porque justo vi una muestra de todos los bordados que son identitarios en Palestina. Entonces, bueno, volví, quedamos como eso, en una relación. Y en enero del año pasado, 2021, me escribieron y me dijeron que querían hacer algo para el museo usando cosas de la tradición palestina, pero llevándolas a lo contemporáneo. Y querían que yo escribiera un cuento. Yo les dije, bueno, yo en realidad escribo con imágenes, porque me siento más ilustradora que escritora. Le dije, yo voy a hacer las dos cosas. Y ahí me acordé de eso,
esos paños y como todo lo que yo veía en esos bordados, y que ellos me habían dado de regalo este chal. Te lo dieron en Palestina. Sí, en realidad me lo mandaron después. Sí. Y bueno, este es un chal bordado a mano, que de un lado tiene esto como una parte que es la que está hecha para ser vista, digamos, y del otro lado tiene otro que está hecho con todos los secretos que sostienen al otro lado. Entonces eso me empezó a dar una idea de historia. O sea, a partir de la imagen del objeto mismo me apareció esta idea de los dos lados, ¿no? Y también los flecos se convirtieron en un bosque. Y creo que ahí viene que yo, por eso a veces soy más ilustradora, porque de las imágenes se me ocurren las historias. Y ahí nació la costura. Y ahí nació la historia, y también, como todo, ¿viste? A veces se te ocurre como una idea, que decís, esta idea está buena, pero después hay que encontrar como alguna historia concreta. Y ahí después surgió este tema de las cosas que se pierden. Que también nosotros en este momento tenemos como pérdidas todos, por todos lados. Se van en un agujero, de repente la protagonista va y lo cierra. Trata de cerrar. Pero se complica cerrándolo, sí, ¿no? como que es mejor. O sea, ahí hay algo que. ¿Cómo surgen esas historias? En realidad, yo creo que el inconsciente inventa ciertas historias porque son cuestiones del espíritu personal que surgen y se te ocurre esa historia y no otra. Entonces, bueno, esto apareció como esta idea de que el paño y lo perfecto está roto, por ahí se van las cosas. ¿Cómo hacer? Esta nena se tiene mucha fe. Y también a mí me gustan mucho los personajes de niños y por eso hago libros para niños, que pienso que igual son para todos. Pero el personaje del niño en general me parece que tiene esta cosa de, por un lado, una esperanza en que puede cambiar las cosas, que a veces después la perdemos de grande y es muy triste. Claro, porque ella va por la madre es medio como que la impulsa, ¿no es cierto? En realidad la abuela es la abuela la que tiene como unas creencias, pero basadas en cosas que escucha y que la nena también escucha. Y la madre está en el traer el pan a la mesa en un lugar, me parece, como en lo concreto. Bueno, perdés las cosas son caras, las cosas no se pierden. Y ella de pronto tiene esta idea que es que debe haber agujeros en este hermoso bordado que es el mundo, por donde se escapan al otro lado. Y va y lo cierra. Claro. Y es la historia de que ella también sueña con este otro lado, porque, o sea, es esto, para algunos el otro lado, o sea, el otro lado está en un montón de historias, desde Alicia en el País de las Maravillas. Claro. O sea, hay un montón de historias con ese otro lado que puede ser o el inconsciente o los sueños o esas cosas misteriosas que uno siente que están en el mundo, pero no puede como mucho coexistir. Claro, que aparecen en los sueños. Claro, y por eso en este libro solo se puede cruzar ese lado y verlo en sueños. Ahora, ¿qué es primero el dibujo y después la historia? Porque me contás, ¿no? Va un poco junto, porque justamente a partir de ver ciertas imágenes empiezo a escribir el texto junto con lo que va surgiendo de las imágenes. Va pensándose en mi cabeza junto. Como que quizás aparece esta imagen y me dice, con esto puedo hacer que esta historia continúe. Tiene esa coherencia. Sos una artista plástica. Yo estudié Bellas Artes, pero también siempre me encantó escribir y en un momento lo uní en esto porque me gusta mucho narrar. O sea, lo que me gusta de la ilustración es esto de que, por ejemplo, yo hice Bellas Artes y se supone que iba a hacer cuadros o esculturas, pero en mi casa había libros, leíamos como bestias, revistas, y a mí me gustaba el formato que llegaba a todos los lugares, a todas las casas. Un cuadro lo podía tener una persona, claro, con mucha plata en general, ni siquiera uno de mis amigos. Entonces el formato la cosa en serie y popular y a la vez íntima, ¿no? Porque es de locos, porque de ese mismo libro hay, suponete, millones, miles. Pero cada uno tiene una relación muy íntima con el libro, con lo que, ¿no? Entonces eso me parece fantástico. Acá tengo Petit el Monstruo. Este es famoso, Petit el Monstruo. Y es un libro que ya tiene varios años y que se hizo una serie en Pacapaca. Que, bueno. Sí, que ganó un premio, por lo menos. Y estuvo, nominada a los Emmy 2 veces. Ganó varios premios, Quirino. Ahí lo mostramos bien claramente, que se vea Petit el Monstruo, varios premios. Sí. Bueno,
Petit el monstruo, claro, es una serie. Y ahora es una serie, o sea, es como tomar algo de esto, de Petit, que también, o sea, viste que uno como autor, hay cosas que se repiten en un lugar. En esto también hay dos lados, suponete, pero es más bien qué es lo bueno y qué es lo malo, la dicotomía que maneja Petit. Que en realidad uno vive toda la vida con esa dicotomía, con esa pregunta, ¿estaré del lado de los buenos o estoy mandándome una que va a abonar a lo que no quiero, ¿no? Claro. Que también como a uno lo pueden con eso manipular, no, pero me haces esto, vas a ayudar a esto, y uno así se queda. Entonces en realidad los temas de mis libros son temas de la humanidad, pero llevados a el personaje es un niño. Ahora, qué edición, ¿no? Qué bueno tener una editorial que puede hacer semejante edición. Sí, ¿no? en Tapa este momento. Duro, el color impecable, el papel, Sí. ¿no? Fondo de Cultura Económica de Argentina es la primera vez que edito un libro mío acá, porque Fondo es una editorial gigantesca que está en México. Pero esta es la primera vez que se hace desde Fondo acá como una apuesta hermosa y enorme. Y para mí fue hermoso porque pude ir a la imprenta y revisar todo con mi obsesión, que por suerte me la permitieron. La tapa también tiene una texturita leve, porque el objeto libro para mí también es algo que te da placer, que esté bien impreso, que la hoja sea gruesita. Da el respeto también al lector. Te estoy ofreciendo esto bien envueltito. Estás ofreciendo un objeto libro. ¿Y tenés un grupo de música? Ahora yo canto, sí, tuve diferentes proyectos y tengo 4 o 5 discos, se puede buscarme en YouTube. Trabajé con mi hermano que se llama Sipsey, que él hace música para teatro y música experimental. O sea, me gusta como viajar por también diferentes mundos, o sea, uno habla un poco también de uno. Y lo que tiene de bueno la música es que trabajas con otros. La diferencia quizás con la cosa del escribir o el ilustrar, a veces ilustro algún texto de otro, pero es bastante solitario. Y lo de cantar, a mí también me permite narrar, porque me encanta estar en el escenario y conectar y contar, pero me gusta también estar con otros, con músicos, y que traen cosas que yo no me hubiera imaginado, porque yo no sé tocar instrumentos, yo solo canto, pero estudié canto un montón de tiempo, sé que lo hago bien, pero bueno, a veces una cosa tenés que darle alguna prioridad y bueno, yo trato de meter canto en todas las presentaciones porque me hace muy feliz. ¿Y tenés contacto con tus lectores niños? Bueno, justo el jueves, hacía mucho que no veía a mis lectores niños con toda esta pandemia. El jueves que se presentó que fue ya el 16 de diciembre, estuvimos ahí con los nenes y estuvo buenísimo porque se engancharon mucho con el tema de las cosas perdidas y ahí decís, acá toqué algo, ¿no? O sea, yo lo que me parece que funciona es que cuando uno habla de algo que realmente lo toca o uno es sincero, va a encontrar en otros un eco, porque no somos tan diferentes los humanos. No. Muy parecido, te diría. Claro, entonces de pronto esto de los objetos que se pierden, los nenes empezaron a contar todas cosas que habían perdido, o que sus madres perdían, o que sus madres encontraban, o que sus papás, y querían hablar y hablar y hablar, y estaba buenísimo, porque era para escribir un montón más de historias. Entonces, eso siento que sucede y que está vivo. Yo nunca sé qué va a pasar con el libro, nunca sé ni para qué edad es, pero trato de que me conmueva a mí primero. Yo te digo algo que, por supuesto, la gente se va a reír, sí, ríense tranquilo. También es para mi edad. Sí. Porque yo lo disfruté. A ver, lo disfruté, pero mucho. Si no, te lo diría. Por lo tanto... Yo espero que sí, que sea para cualquier edad. No tiene edad. No, la edad de ser curioso, sensible, creativo y estar abierto. Que lamentablemente muchas veces son más los niños, porque uno se empieza a poner medio duro, ¿no? Claro que sí. Y Sol, muchas gracias. Un placer, muy amable. Pero muchas gracias. La costura, lee La costura, sí, léelo. Míralo, tócalo. Pasa la mano. Gran libro. 2022, no vamos a poner ningún programa repetido. Todas las semanas vamos a hacer un programa nuevo, como corresponde, como nos gusta y como nos apasiona. Otra Trama cumple 22 años en el aire. No se puede creer, ¿no? Sí. Cuando veo tape de otra época, ¿no es cierto? Digo, ¿y ese pibe conducía el programa? ¿Es el mismo? No es el mismo, cambió, bueno.
Cambió. Gracias por elegirnos. Regresamos, por supuesto, en 7 días. Muchas, pero muchas gracias por acompañar siempre a Otra Trama. Y antes al Refugio y ahora Otra Trama. Gracias.